¿Listos para la palabra? Bien, vamos a la palabra ahora. Gloria a Dios. Hay muchos pastores, grandes hombres de Dios que han sido impactados por el Evangelio de la Gracia. Y hay gigantes espirituales impactados por el Evangelio de la Gracia. ¿Saben quién es Creflo Dollar? Se volvió amigo mío. Está predicando el Evangelio de la Gracia totalmente. Totalmente. Estoy hablando de todo. ¿Bien? Palabra por palabra, ilustración por ilustración. Y gigantes como Cole Stringer estuvo aquí. Ahora predica el Evangelio de la Gracia. Ha sido impactado. Amén. Sin embargo, claro, con los años hay quien habla contra el Evangelio de la Gracia. La cosa es esta. Ya no creo que sea solo cuestión de diferencias. Creo que es cuestión de bendición y maldición. A veces aún es cuestión de vida o muerte. No es broma, porque Dios no permitirá que nadie calumnie, se burle, hable mal del Evangelio que su Hijo murió por darnos. Veamos Gálatas, capítulo 1 de nuevo. ¿Sí? El apóstol Pablo, en su introducción a las iglesias de Galacia, ¿qué pasó con las iglesias de Galacia? Habían dejado el Evangelio de la Gracia. Escúchenme con atención. El Evangelio se llama el Evangelio de la Gracia. Algunas personas dicen, ¿crees en este mensaje de gracia? Oye, hermano, me animó el mensaje de gracia. Me gusta el mensaje de gracia que predica el pastor Prince. ¿Has escuchado el mensaje de gracia? ¿O has leído el libro de gracia? Como si la gracia fuera un mensaje. La gracia no es un mensaje. En su escuela bíblica tienen hermenéutica, neumatología, saben los dones del Espíritu y la gracia como un tema. La gracia no es un tema. La gracia es el Evangelio. Vamos a otro versículo, pero volveré a esto. Pero vayan a Hechos, capítulo 20, versículo 24. Justo antes de que el apóstol Pablo se fuera a su viaje misionero, reunió a todos los ancianos de Éfeso por última vez. Les dijo que no volverían a verlo. Era la última vez. ¿Sí? Reunió a todos los ancianos de Éfeso, del libro de Efesios, los ancianos. Y él les dijo, ninguna de estas cosas, los sufrimientos, considero que carecen de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio. La gracia de Dios es el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. No solo predicamos el Evangelio y que la gente sea salvada. El Evangelio no termina ahí. Vivimos por el Evangelio, comemos por el Evangelio. Cada ministro, cada iglesia que predica el Evangelio, Dios bendecirá a esa iglesia. Cada ministro, cada iglesia que predique el Evangelio, Dios les dará recursos. Cada ministro, cada iglesia que predique el Evangelio de Jesucristo, Dios bendecirá a ese ministerio. Dios bendecirá a esa iglesia. Dios proveerá para la iglesia. Dios posicionará a ese pastor. Dios posicionará a ese ministro. Dios posicionará a ese misionero. Dios posicionará la organización a un lugar donde todo sea provisto por bien del Evangelio. No es un mensaje. Es el Evangelio. Ahora, vean esto. En otra traducción de la Biblia, ¿sí? Vean la última línea. Fielmente dar testimonio de las buenas nuevas. El Evangelio son buenas noticias de la gracia de Dios. Su favor no merecido. Bendición espiritual y misericordia. Pablo dijo, atestiguen de las buenas nuevas o dan testimonio de ellas, del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Y cuál es? Su favor no merecido. Hoy hay voces que intentan decir que la gracia no es su favor no merecido. O no solo es favor no merecido. Amigo, la Biblia dice que es favor no merecido. Su favor no merecido, que no se gana, eso es gracia. No dejes que nadie te redefina la gracia. La Biblia define la gracia. Y gracia en la Biblia es favor no merecido, no ganado. Si es por obras, ya no es gracia. Si no, la gracia ya no sería gracia. Si es por gracia, ya no es por obras. Es decir, uno no se lo gana, ¿de acuerdo? No olviden eso. Son antítesis, opuestos uno al otro. La gracia producirá buenas obras, no obras muertas. Pero la gracia en sí misma no es empoderamiento, es favor no merecido. Pero cuando la recibimos, se vuelve empoderamiento. ¿Sí? ¿Están conmigo?
La gracia es el Evangelio, amigos. No es un mensaje. Unas personas dicen, bueno, no acepto este mensaje. Tengo otros mensajes en los que creo. Pero al hablar, si les dices, estás rechazando el Evangelio, dicen, no, rechazo el mensaje de gracia. No, no es así, estás rechazando el Evangelio. ¿Cómo puedes llamarte cristiano y rechazar el Evangelio? El Evangelio hoy ha sido tan deformado, torcido, hasta el punto que muchos no conocen el Evangelio. Cada vez que dices, el Evangelio es el regalo de justicia sin obras, alguien dice, ten cuidado, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no fuimos salvados por buenas obras. La justicia por fe es atacada ahora. Hay personas que dicen, hay personas que creen que irán al cielo, pero con las cosas que hacen, se van a sorprender. Y un día despertarán, abrirán los ojos en el infierno. De nuevo, de pronto profesas que crees en la justicia por fe, pero luego dices, así comenzamos, no es como terminamos. Terminamos con justicia por obras. Verán, la mentalidad de muchos, el mensaje de la justicia por fe, es atacado como nunca antes. Vayan a Gálatas 1. Me asombra, me impresiona. Pablo dijo, me impresiona. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por gracia de Cristo. Digan, gracia de Cristo. Dios te llamó a la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es el Evangelio. El favor no merecido de Cristo. Dios les llamó a eso. Ahora se alejan de Él para ir a otro Evangelio. Hoy escucho cosas como, bueno, el Evangelio que te salvó no es el Evangelio que te dará la victoria. Eso acabo de oírlo en una predicación. El Evangelio que te salvó no es el Evangelio que necesitas. Necesitas otro Evangelio. Volvamos a Gálatas 1. Veamos qué dijo Pablo por el Espíritu. Pablo dijo, en lugar de quedarse en el Evangelio de la gracia, quienes sean esos judaizantes, los maestros que fueron a Galacia, enseñaban cosas como lo que Pablo les enseñó, que son salvados por fe, por favor no merecido, y son guardados, por favor no merecido. ¿Son buenas noticias? No les guarda la fe, sino que sus obras les guardan. Nunca. La salvación es por siempre, porque nunca dependió de ti. ¿Amén? ¿Tengo la razón? ¿Cómo nos volvimos justos? ¿Al hacer justicia? No. ¿Cómo se volvió pecado Jesús? ¿Cometió pecados? Cuidado con eso. ¿Cómo se volvió pecado en la cruz? Recibió nuestro pecado. Él no pecó, sino que recibió nuestro pecado. Tú y yo, ¿cómo nos volvimos justos? Sin haber hecho justicia, recibimos la justicia de Jesús, el intercambio divino. Cuando Jesús recibió nuestro pecado, Dios dijo, aún eres mi hijo, ¿sabes? ¿Derramaré favor sobre ti en la cruz? No, Dios lo trató como el peor pecador. De la misma manera, ahora que recibimos la justicia de Jesús, ¿cómo nos trata Dios? Como la persona más obediente en la tierra. Favor todo el tiempo. Bendiciones por doquier. Porque Jesús tomó lo que merecíamos para darnos lo que Él merecía. Esto es el Evangelio. Pastor Prince, dígale a las personas que deben cuidar lo que hacen ahora, porque no significa que sea salvado ahora, será salvado en el futuro. ¿No es eso interesante? Lo que dicen es que nadie sabe qué pecado les costará la salvación. Les haré una pregunta. Cuando eran pecadores, ¿aún recuerdan esos tiempos? ¿Pecaban? Todo el tiempo. ¿Hacían cosas buenas? A veces. Muy bien, las cosas buenas que hacían cuando eran pecadores, ¿recuerdan cuando eran así? Unos dirán, eso fue hace mucho tiempo. De acuerdo, son muy santos ahora, ¿sí? Pero intenten recordar e imaginar cuando eran pecadores antes de ser santos. ¿Hacían cosas buenas? Sí, pero las cosas buenas que hacían, esas cosas justas que hacían, ¿cambiaban su posición como pecador? No, no podían cambiarla. Lo que el primer Adán hizo cuando cayó es tan fuerte, tan poderoso, que un pecador no puede cambiar su posición al hacer el bien, hacer lo correcto. ¿Qué les hace pensar que lo que Jesús hizo, el último Adán, que hoy somos justos luego de recibirle, pero cuando pecas y haces algo malo, vuelves a ser pecador de nuevo? Necesitas confesar y pedir perdón y luego volverte justo de nuevo. Y antes de que termine el día, pecas de nuevo. ¿Saben? Vamos, iglesia. No estamos honrando la obra de Jesús, pero sí la obra de Adán.
¿Qué estoy diciendo? ¿Vayan y pequen? Claro que no. Nadie que en verdad me escuche concluiría eso. Solo les digo que debemos confiar que lo que Jesús hizo es... De hecho, no estoy hablando de lo mucho más que Jesús hizo. Los pongo en el mismo nivel. Lo que Jesús hizo es mucho más de lo que hizo el primer Adán. Cuando pecan, aún son la justicia de Dios. Deben saberlo. Y deben declarar eso. Y eso es lo que hará que derroten al pecado. Porque si creen mal, oh, ahora he caído, Dios se enojó conmigo, está siendo distante. Si creen lo incorrecto, lo que pasará es que vivirán mal. Pero si creen en lo correcto, aún serán la justicia de Dios en Cristo. ¿Sí? Si creen eso, superarán el pecado. ¿Están conmigo? Ese es el evangelio que Pablo predicó. Otra cosa que la gente debería considerar es esta. El evangelio que predicó Pablo. Cuando Pablo predicó el evangelio, ¿lo malinterpretaron? Hoy, cuando se predica el evangelio, ¿se malinterpreta? No, me refiero naturalmente. Cuando se predica el evangelio, ¿se malinterpreta? Vean cómo malinterpretaron a Pablo. Pensaron que Pablo había dicho, vamos a pecar más para que la gracia abunde. ¿Acusaron a Pablo de eso? Romanos 6:1, ¿cierto? ¿Acusaron a Pablo de eso? ¿Acusaron a Pablo de decir qué? ¿De predicar qué? Vamos a pecar más para que la gracia abunde. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba con fuerza. Donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Ahora, Pablo predicó eso, pero nunca dijo, vamos a pecar más para que la gracia abunde. Pero ellos concluyeron, cuando Pablo predicaba el evangelio, que estaba diciendo, pequemos más para que la gracia abunde. Pablo no dijo eso. Para que hayan malinterpretado a Pablo, Pablo debió predicar una gracia radical. ¿Por qué es que ahora, en general, las personas dicen, predico el evangelio, pero nadie los está acusando? ¿Estás diciéndoles que pequen? Dijeron eso de Pablo. Pero les diré, me han dicho eso antes, y aún recibo esa acusación. Todos saben que nunca enseño, pequemos más para que la gracia abunde. Mi corazón está lleno de pasión por una mujer, mi esposa. Yo nunca, y digo esto por la gracia de Dios, he tenido intimidad con ninguna otra mujer. Así que no piensen jamás que predico la gracia porque tengo desorden en mi vida y cosas así. Les diré esto, amo a mi esposa. Lo primero que quiero hacer en Israel después de regresar es estar con mi familia y cargar a Justin en mis hombros y caminar con él. Esa es mi idea de vida. La cosa es que, si predicas el evangelio verdadero, te malinterpretarán. Estás dándoles licencia para pecar. O dices que, estos temores, ¿qué significan? El evangelio verdadero que Pablo predicó se predica de nuevo. ¿Por qué? Las mismas acusaciones que recibió Pablo se dan de nuevo. ¿Entienden? Y algunos predicadores pelearán hasta con los dientes para decirte, también predico el evangelio, pero ¿dónde está tu acusación? ¿Por qué las personas no te malinterpretan? Yo doy un balance al evangelio, ese es el problema. Estás poniendo vino nuevo en odres viejos, quieres hacerlo apetitoso para oídos humanos. Es todo Cristo y nada propio, no un poco propio y un poco de Cristo. Tu salvación, mantener esa salvación, tu bendición, todo es Cristo, nada propio. La carne humana siempre quiere el crédito y Dios no le da nada. Toda la gloria es para Jesús. Lo impresionante del Evangelio de la Gracia es que cada vez que lo predicas, Jesús se lleva toda la gloria. Pastor Prince, ¿esto qué significa? Estoy luchando financieramente. Pastor, estoy luchando en mi cuerpo. Todo vuelve al Evangelio. Cuando el Evangelio verdadero se predica, los cuerpos sanan. Cuando el Evangelio verdadero es predicado, las personas prosperan. Abraham prosperó cuando comenzó a creer en el Evangelio. ¿Amén? Les digo, iglesia, esto es su comida y bebida. Esto es su vida. La medicina que toman a diario ni puede protegerlos. ¿Verdad? Esto es, muchas veces les mantiene. A veces controlan síntomas. No puede curarles. Este evangelio les curará. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, ¿sí? Romanos 1. No me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. La palabra salvación aquí es plenitud, completitud, salud. Paz mental. ¿Y saben qué es también la salvación? Prosperidad. ¿Entonces crees en la prosperidad? Sí, culpable. Creo en la prosperidad en mi espíritu primero, donde todo comienza, luego mi cuerpo y mi mente, y luego mi exterior. Si no tengo prosperidad, ¿cómo puedo ser bendición para las personas? Hay niños que mueren de hambre en India.
En Myanmar, hay quienes mantenemos y ayudamos. En todo el mundo queremos ser más bendición. Pero si no tenemos nada, lo que damos también es nada. Solo es una parte de la salvación. La palabra salvación es muy amplia. Es salud, plenitud, paz mental. ¿Saben? El Evangelio es el poder. Artículo definido, el poder de Dios. No que ayunes, no que ores. El Evangelio es el poder de Dios. Nos conviene oír más y más el Evangelio. Si enfermas, deberías oír el Evangelio. Si no tienes dinero, deberías oír el Evangelio. Es el poder de Dios. Poder o no, te guste o no te guste, te pondrá en la victoria. Eso es poder. Es el poder. Artículo definido, el único. El poder de Dios para tu sotería, salvación, tu salud, tu plenitud, tu paz mental, tu prosperidad, tu bienestar. Y bienestar para tu familia. El poder para todo eso es el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación, para todo el que crea. Primero para los judíos y luego para los gentiles. Porque en ese Evangelio, en él, está la justicia de Dios, no el pecado de los hombres. Unos predican el Evangelio y dicen, bueno, esta es la verdad del Evangelio. El hombre es perverso y muchos de ustedes necesitan arrepentirse de sus pecados y bla, bla, bla. Pecadores, pecadores, pecadores. ¡Hey! El Evangelio no revela el pecado del hombre. Sí, la idea de que Jesús viniera es porque los hombres pecaron. Amén, es muy evidente. Pero el Evangelio no revela el pecado del hombre. En el Evangelio, la justicia de Dios es revelada. Y esa justicia es un regalo. Es revelada de fe en fe. Esta justicia es un regalo. Y lo que el diablo teme tanto es que la veas como un regalo. Porque el día en que la veas como un regalo, tus hábitos impuros se acabaron. Tus días de falta se acabaron. Tus días enfermos se acabaron. Debes ir a trabajar. Romanos 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia, o sea, tú y yo, la gente de esta iglesia, aleluya, los que reciben en abundancia la gracia y el don, 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 el don de la justicia. ¿Qué pasa con ellos? Reinarán en vida por medio de Jesucristo. Y no importa qué tan mal esté la economía, no importa, en serio, la Biblia dice que al recibir esos dos regalos y el don de justicia, reinarán en vida. Y los reyes no están en quiebra. Dice, reinarán en vida. No dice al morir, reinarán en vida. Con la abundancia de la vida. La justicia es un don. Me impresiona lo que escucho a veces. Unos usan, por ejemplo, esto. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y por eso vamos a aprender los caminos de Dios para ser justos. Y estoy de acuerdo, el camino de Dios es recibir el don. Pero dicen, la justicia viene por hacer el bien. Ahí tengo un problema. La justicia no es por hacer el bien. Produce hacer el bien, pero no es hacer el bien, es un don. Ese don, cuando lo recibes, terminas haciendo el bien aún sin planearlo. ¿Están conmigo? Si estás enfermo, el Evangelio es tu medicina. Si estás en quiebra, el Evangelio es tu banco. Si fueras el diablo, siempre digo, si yo fuera el diablo, es tiempo de cambiar. Porque solo hay un yo, y muchos tú. Y si digo tú, nadie sabe quién es tú. Sí, tú, y es una ilustración, ¿bien? Si fueras el diablo, sabiendo que el Evangelio es salvación en cada área, ¿qué atacarías? Para detener al creyente, ¿qué atacarías? Atacarías al Evangelio, al cambiar el Evangelio. Y eso es lo que Pablo dijo en Gálatas 1. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por gracia de Cristo a otro Evangelio que no es otro. No hay otro Evangelio, no hay otro Evangelio. Pablo dijo, la gracia de Cristo es el Evangelio que Pablo predicó, pero habrá unos que te confundirán y pervertirán. Son los verdaderos pervertidos. Pervierten el Evangelio de Cristo. ¿De acuerdo? Y luego Pablo dijo esto. En su unción apostólica dijo esto. Si alguno de nosotros o un ángel del cielo, siempre digo que no habla de un ángel del infierno. No es un ángel demoníaco.
No es un ángel caído. Dice, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, el evangelio de la gracia, que caiga bajo maldición. Vaya. El siguiente versículo. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Amigo, creo que intentaba dejar esto claro. Si alguien les predica cualquier otro evangelio que el evangelio de la gracia, Pablo dijo que caiga. En griego, que sea anatema. En griego es un tono imperativo, que caiga. Es una orden, que caiga bajo maldición. Doble, es una maldición doble. Todos pensarían que Pablo es un hombre tan amoroso, lleno de gracia. Él predicaba el evangelio de la gracia. ¿Por qué usó palabras tan fuertes? Porque Pablo estaba apasionado por el evangelio. Saben, a veces, si ven a un lobo cuidando a las ovejas, de pronto, la madre del lobo murió. No, la madre de las ovejas murió. Y el lobo se encargó. Las matará una por una, las comerá día a día. Y tú eres otro pastor y quieres rescatar a ese rebaño joven. ¿Qué haces? Encargarte del lobo primero. Dios simplemente dice, si alguien predica otro evangelio que el evangelio de la gracia, hay una doble maldición sobre ellos. Yo no lo dije, solo se los leí. Es una doble maldición. Si alguien predica otras buenas nuevas que las buenas nuevas de la gracia de Dios, la gracia de Cristo, hay una doble maldición sobre ellos. Le comenté al Señor, severo. Dije, ¿por qué la maldición, Señor? Y dijo, ¿sabes qué es una maldición? Dije, tengo una idea. Él dijo, la maldición te detiene de golpe. Ya no podrías predicar. Te cerrarían. El favor deja de fluir. La influencia es acortada. De pronto descubres, oye, ¿qué me pasó? No juegues. Vas en contra de la gracia. No juegues. El evangelio de la gracia no es original del pastor Prince. Viene de Pablo. Pablo, que estuvo en Cesarea. No es un juego. Si vas en contra del evangelio de la gracia, Dios, cuando entras bajo la maldición, ¡bang!, todo para. Y te preguntas, ¿qué pasó? Culpas a todos los demás. Y es porque Dios ama el evangelio y Dios ama a las personas. Mi consejo, no entres bajo esa maldición. Joseph Prince aprendió hace mucho tiempo, la maldición no es buena. La bendición es buena. Entonces, si hay una doble maldición en alguien que predica cualquier otro evangelio que el evangelio de la gracia, Pablo dijo, entonces, si predico el evangelio de la gracia, soy bendecido, el doble. No soy tonto. Digan lo que quieran, soy bendecido. Amén. Al final del día, no son las personas que hacen blogs, no son las personas que envían textos, no son las personas que escriben artículos. Es si Dios le da influencia a lo que ellos dicen. Si Dios maldice mis palabras para que caigan al suelo, que así sea. Pero Dios causa que sus palabras pueden ser miles de palabras, pero todas se vuelven palabras débiles, se vuelven palabras vacías. ¿Saben qué? Cuando yo hablo, Dios me da peso. En hebreo se llama kabod, ¿sí? A Dios sea la gloria. Por eso nunca tengan miedo si vienen contra ustedes, ¿sí? Lo que deberían temer es si Dios les está dando influencia. Si Dios les está dando influencia, no les presten su influencia al ponerles atención. ¿Sí están conmigo? Esto es muy serio. Pastor Prince, las personas que predican la gracia intentan complacer a los hombres. El siguiente versículo, ya que lo mencionan. Pablo dijo, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Busco agradar a los hombres? No, es lo opuesto. Dijo, si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Está hablando en contexto o no? Los que predican la gracia complacen a Dios. Los que intentan predicar otro evangelio complacen a los hombres.
¿Saben por qué? Si dices, Dios tiene su parte y tú tienes tu parte, muchos dicen, sí, tengo algo que hacer. Es un mensaje que complace a los hombres, agradable a la carne. Hice algo, ¿sabes? Este poder y unción que ven en mí. Ayuné por 40 días y 40 noches. Debes ayunar, amigo. Los veo a ustedes. Sé que no ayunan, ¿verdad? Y son muy lentos. ¿Saben? Es que yo oro, ¿saben? ¿Ven mis rodillas, lo planas que están? Veo sus rodillas muy grandes, sí, claro. Estoy exagerando para probar un punto, pero aunque no decimos esto, hay mucha comparación en el cuerpo de Cristo, como si nuestras obras fueran más grandes, como querer tener mayor nivel, pero la gracia nos pone a todos al mismo nivel. Sí, hay ministros que la Biblia indica que se estimen altamente por sus obras, pero en términos de su justicia, están igual a ti, porque Cristo es su justicia también. ¿Están conmigo, iglesia? De hecho, los que predican un evangelio mixto, la gracia, más tus obras, tu desempeño, complacen a los hombres, según este contexto. Y Pablo dijo, si un día comprometo el evangelio para complacer a los hombres, no seré un siervo de Cristo. Pastor Prince, el evangelio no causa división. Es que no han leído Hechos. En Hechos 13, Pablo predicaba en Antioquía de Pisidia y al final dijo, por medio de Jesús se les anunció el perdón de los pecados, pero todo el que cree es justificado por todo lo que ustedes no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Y la Biblia dice que al final hubo una división en la sinagoga. Unos judíos se enojaron porque Pablo dijo que ya no eres justificado por la ley, eres justificado por Cristo. No les gustó y los gentiles lo escucharon con gusto y la siguiente semana toda la ciudad fue a escuchar el evangelio de la gracia. Hubo división. Jesús dijo que su mensaje, cuando viniera, dividiría padre, madre, hermana, hermano. Él dijo, no crean que vine a traer paz externa. Un día habrá paz externa, por cierto. Él vino a darnos paz interna. Aun si las cosas van mal, pero él dijo, entiendan, Jesús mismo dijo, por el evangelio puede haber animosidad entre padre, madre, hermano, hermana, por el evangelio. ¿Quién dice que el evangelio hará que todos estén felices? Todos unidos, comiendo lo mismo. No. Costará. Si no estás dispuesto a someterte al evangelio de la gracia, enseguida habrá división. No podemos bajar a donde estás. Bajar es caer de la gracia, porque la gracia es más alta. ¿Están conmigo, iglesia? Hace mucho tiempo, luego que Salomón murió, el rey Salomón, el rey más rico que ha vivido, el rey que tenía más mujeres que cualquier otro rey, ¿cierto? Tenía 1000 esposas y concubinas en total. Ese hombre cayó de tal manera que ni se dio cuenta de lo terrible que es tener 1000 suegras. Porque si lo piensan es... Pero en fin, dejó un reino dividido. ¿Sí? No lo olviden. En el pacto se partía un cordero en dos, y al hacer el pacto pasabas en medio de las piezas y decías en esencia, si rompo mi pacto contigo, que Dios me haga lo que le hicimos al cordero. Israel estaba dividido en dos, porque Israel se volvió a la idolatría. Rompieron su pacto. Se hizo el reino del norte y el reino del sur, ¿cierto? Judá y las 10 tribus. Ahora, Roboam, el hijo de Salomón, tomó el poder. Y era alguien débil. Él era un líder débil. Y lo que pasó es que durante su tiempo, el rey Sisac, el rey Sisac de Egipto, atacó a Jerusalén y se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se llevó todo, aún los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Saben qué hizo el rey Roboam, hijo de Salomón? Luego el rey Roboam los reemplazó e hizo escudos de bronce en su lugar y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. El enemigo llegó y se llevó los escudos de oro que Salomón hizo. Ahora, eso nunca habría pasado si Israel no hubiera adorado ídolos.
¿Cierto? Salomón tenía esposas de diferentes trasfondos, de Egipto y todo eso, y eso alejó su corazón del verdadero Dios. Y el reino se dividió. Vean esto. El rey Sisac entró, ¿y qué se llevó? Los escudos de oro. Específicamente se mencionan los escudos de oro. Digan escudos de oro. Roboam reemplazó los escudos de oro. ¿Con qué? Escudos de bronce. ¿Se veían igual? No, miren. Si conocen el cobre, el bronce y el oro, si pulen el bronce, se ve como el oro. Se ven muy similares, ¿cierto? Miren aquí. Una pregunta, ¿cuál es el oro verdadero? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Derecha. ¿Derecha? ¿No el de la izquierda? ¿Quién dice izquierda? Ok, veo sus manos. ¿Quién dice derecha? Unos están seguros, algunos están en medio, ¿de acuerdo? Los que están en medio son una mezcla. Vino nuevo, odre viejo, ¿cierto? Una vez más, ¿quién cree que el oro está a la izquierda? ¿Oro a la derecha? La derecha es correcto. Oigan, no importa, ¿sí? Muy bien, en realidad no importa. Esto fue por diversión, para mostrarles lo similares que son. De hecho, no es una buena ilustración, tomado del Internet. Pagamos por eso, pero el caso es que lo intentamos. Así que para que parezca oro, se pule el bronce hasta que brille aún más que el oro. Entonces hay un problema. Lo que quiero decir es esto. Volviendo a ese versículo, verán que Roboam, de hecho, los reemplazó para aparentar. La pobreza estaba llegando, comenzó a llegar, y puso escudos de bronce para que se vieran como los de oro. Pero ¿saben? La sustancia es diferente. Ahora, ¿cuál es el punto? Escudos de oro. Número 1, escudo. Háblame. La Biblia interpreta la Biblia. Escudos de oro, escudos. ¿Qué es escudo? El escudo es la fe. Muy bien, ¿dónde está eso? Efesios 6. Por tiempo, solo tomen el dato. Efesios 6. El escudo es el de la fe. Oro en la Biblia, siempre. Siempre en la Biblia. La plata es redención. Oro es la rectitud divina. La rectitud divina, como las tablas recubiertas de oro, recubiertas de rectitud divina. En otras palabras, el escudo de oro, el significado hoy es este. El enemigo quiere quitarte la justicia por fe. Porque el escudo es una imagen de la fe. Es una defensa del creyente. Cuando tienes la justicia por fe, es una defensa contra las maldiciones que vinieron cuando Adán cayó. Es una defensa, ¿sí? ¿Me entienden? Lo que el diablo quiere es quitarles el escudo de la fe, la justicia por fe, para ser específico, que es el Evangelio. Es lo que está pasando. ¿Y saben algo? Sisac, el nombre Sisac, ¿pueden creerlo? Sisac significa ávido de lino fino. En hebreo, es ávido de lino fino. ¿Qué importa eso, Pastor Prince? El lino fino. ¿Quién quiere lino fino? Era muy costoso entonces, pero más importante, el significado de lino fino. El lino fino se define en Apocalipsis como: y a ella, la esposa de Cristo, todos nosotros, le han concedido que se vista de lino fino, limpio y blanco, porque el lino fino es la justicia de los santos. De hecho, la palabra justicia aquí está en plural, justicias. La justicia individual de cada quien. Dios ve eso como tu vestidura, tu lino fino. Y el lino, cuando hace calor, está frío. Cuando el clima está frío, te mantiene caliente. Esa es la belleza del lino. Volvamos a Crónicas. De nuevo, un escudo es una imagen de la fe, oro, justicia divina. ¿Qué intenta hacer el diablo? Quitar el Evangelio, que es la revelación de la justicia por fe. ¿Cierto? Ahora, el latón, el bronce en la Biblia. El bronce siempre es una imagen de... La plata es la redención, el bronce es el juicio. Sí, es muy consistente. Cualquier escuela bíblica enseñaría que el bronce es un tipo de juicio. En otras palabras, fe y juicio. Ahora que se vuelve, en lugar de la justicia por fe, ahora se piensa en el juicio. El evangelio del juicio. El enfoque es el juicio. ¿Pueden verlo o no? Ambos se ven igual, pero la sustancia es como el cielo y el infierno, la vida y la muerte. ¿Están escuchando?
No todo evangelio que estén escuchando es el evangelio. Debe ser el evangelio que Pablo predicó, y vean que la persona sea malinterpretada, como Pablo fue malinterpretado. Que no sea una revelación del pecado del hombre. Es obvio que pecamos. El evangelio no reveló eso, pero sí reveló el don de la justicia. ¿Bien? ¿Están conmigo? El bronce es una imagen del juicio. Amén. ¿Dónde está la justicia por fe? Se fue. Se fue. La están robando. Si hoy predicas la justicia por fe, verás unos cristianos sacudiendo la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Qué hay de nuestros pecados? Están más conscientes del pecado que de su justicia en Cristo. Es triste. Y otra cosa que el diablo hace es que cuando alguien predica el evangelio verdadero de la gracia de Cristo, lo hace ver como, oh, predica libertinaje. Predica libertinaje. Es como, lo veo como un tiro de gracia del diablo, pero no puedo decir tiro de gracia por la palabra gracia. Es la cereza en el pastel del diablo. ¿De acuerdo? Volver lo negro blanco y lo blanco negro. Tanto que incluso ha cambiado. Por ejemplo, cambió el evangelio verdadero. Y cuando se predica ahora el verdadero, es el evangelio equivocado. Me escuchan predicar, por ejemplo, y dicen, está predicando algo nuevo, herejía. Cuando de hecho estamos restaurando el evangelio que Pablo predicó. Y no solo eso, cambiaron todo para complacer al hombre. En tiempos de Pablo, los que predicaban una mezcla de ley y gracia, complacían a los hombres. Y ahora, dicen que son los que predican la gracia. ¿Pueden ver esto? Ahora escuchen, y termino. En Judas, capítulo 1. Ahora, Judas, por cierto, es el hermano físico de Jesucristo. Judas y Santiago. ¿Sabían que en los evangelios, en ese tiempo de los evangelios, cuando Jesús andaba, Judas, su nombre es Judas, Judas y Santiago no creían en Jesús, su hermano. Pero fueron salvados más tarde. ¿Cuándo? No sabemos. Pero la Biblia menciona, el libro de Judas está escrito por el hermano de Jesús, Judas. ¿De acuerdo? Santiago, también el libro de Santiago. Vean cómo se llama a sí mismo, el hermano físico de Jesús. ¿De acuerdo? Ven cómo se llama, Judas, siervo de Jesucristo. No dijo el hermano de Jesucristo. Dijo el siervo. Imaginen eso. Él ya no ve a su hermano en la carne. ¿De acuerdo? Un siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, en lugar de hermano de Jesús, hermano de Santiago. Pero Santiago y Judas son hermanos físicos, nacidos de María a través de José. Pero Jesús nació de una virgen. 100% deidad, 100% hombre. A los que son llamados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo, misericordia, paz y amor en abundancia. Queridos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada de una vez por todas a los santos. Algo pasó, que cuando se escribió Judas, Judas aparece justo antes de Apocalipsis. Algo pasó al final, hacia el final de la iglesia primitiva. ¿Sí? Algunos llegaron y ahora Judas dijo, peleen por la, artículo definido, la fe encomendada a todos los santos. ¿Saben cuál fe? La justicia por fe. El evangelio. Peleen por él. ¿Por qué? ¿Por qué pelear por él? Porque ciertos individuos, digan ciertos individuos, esas personas no son creyentes, sino falsos profetas. Son profesos. ¿De acuerdo? Quienes quiera que sean, se visten como cristianos, suenan como un cristiano, aún usan trajes como ministros cristianos, están en posiciones como ministros cristianos. Quienes sea que sean, detuvieron la fe en la iglesia primitiva, la fe que mueve montañas, la fe que causa que todos sean sanados. ¿Recuerdan eso en el libro de Hechos? Entonces la iglesia se secó. La provisión paró. ¿Por qué? La fe fue atacada. Y quienes sean ellos trajeron sus enseñanzas. Vean, se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Y Dios sabía quiénes eran desde hace mucho. Impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Cuando lees esto, cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hay personas que citan esto y dicen, sí, eso está pasando ahora. Hay personas predicando la gracia que dicen que podemos hacer lo que queramos. Nunca hemos dicho que hagan lo que quieran. Hemos dicho que no tienen poder para hacer lo que quieran. Pero de alguna forma hay propensión a hacer lo que no quieres hacer. Y la gracia te ayudará. Amén. La gracia es la respuesta. En fin, dicen que entramos en esta categoría. Cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios.
Es decir, las personas enseñan la gracia como libertinaje. Por cierto, es lujuria desenfrenada. Hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. ¿Sí? Lujuria desenfrenada. Dicen que si enseñan la gracia, están enseñando libertinaje por usar una lectura superficial. Quienes cambian en libertinaje la gracia de Dios. Voy a mostrarles algo, ¿sí? Puedo cerrar con una exhortación erudita. ¿Sí? Griego. Griego. El Nuevo Testamento está en griego, el Antiguo Testamento en hebreo. Les mostraré el griego. La palabra cambiar. ¿Ven la palabra cambiar? Todo gira en torno a la palabra cambiar. ¿Qué es cambiar la gracia de nuestro Dios? Vean la palabra cambiar. Cambiar es metatifamí. Metatifamí, así se pronuncia, ¿bien? El prefijo, las primeras sílabas se pronuncian meta, como metanoia. Enfrente, cambiar tu mente. Meta, nous, cambiar tu mente. ¿De acuerdo? Metatifamí. Vean esto, metatifamí. De acuerdo con Thayer, no con Joseph Prince, les daré palabra a palabra de este erudito griego. Palabra a palabra, ¿sí? ¿Cómo él define metatifamí? La palabra cambiar es la palabra transponer dos cosas. Una es poner en el lugar de la otra. Ahora, cambiar no es cambiar algo. Diluirlo. La gracia es diluida para hacer lo que quieras. De eso nos acusan. Pero en el original no es cambiar, no es degenerar la gracia, algo más, no es diluir la gracia, no es pervertir la gracia. Ya vimos qué significa pervertir, es traer la ley, ¿de acuerdo? Pero significa transponer. ¿Saben qué es transponer? Dos cosas. Una es puesta en el lugar de la otra. Transferir, cambiar, transferirse uno mismo. O sufrir uno mismo el ser transferido, ir o pasar, alejarse o desertar de una persona o cosa hacia otra. Pero la principal es la palabra transponer, intercambiar una cosa por otra. Oigan, ¿saben qué es transponer? El diccionario en línea dice, causar que cambien de lugar. Es decir, donde ya no hay gracia, la gracia es retirada. Adivinen qué entra. Lascivia. Esto es, que debes quitar, cambiar de locación. Alejar, para que tú cambies de posición, retiras la gracia y en su lugar, ¿qué tienes? Lascivia. ¿Me entienden? ¿Sí? Ahora vamos a usar a Noah Webster. ¿Saben quién es Noah Webster, el diccionario Webster? Noah Webster es un cristiano redimido, y por eso en sus diccionarios muchos usan el revisado. Yo prefiero el antiguo porque él habla sobre redención, sobre propiciación, y usó el nombre de nuestro Señor Jesucristo de forma honorable, S mayúscula. Era creyente. Noah Webster, de los 1800. Y el diccionario Noah Webster dice, transponer es sustituir uno por otro. Sustituir uno, que es el Evangelio de la gracia, por lascivia. No está diciendo que predicar la gracia cause lascivia. Y así es como una simple lectura de la Biblia. ¿Sí? Parece indicar eso. Cambiaron la gracia de Dios. Al predicar la gracia de Dios, es como darle libertinaje a las personas, lascivia, obscenidad. De hecho, la palabra cambiar, ¿qué es? Transponer, sustituir la gracia. Es decir, lo primero que el diablo debe hacer antes de traer lascivia a la iglesia es quitar la gracia. ¿Me oyeron? Y esta palabra, metatifamí, vamos a metatifamí. Muy bien, esta palabra se usa en Gálatas 1. Ya leímos Gálatas 1, donde dice, me asombra que tan pronto son metatifamí quitados. Metatifamí. Lo mismo, Dios te trajo a la gracia de Cristo y ahora tú crees algo más. Has abandonado la gracia por otro evangelio que no es otro evangelio. No hay otro evangelio. ¿Están escuchando? No es degenerar la enseñanza de la gracia en los últimos días. No es pervertir el mensaje de la gracia en lascivia. De hecho, es reemplazar la gracia. Intercambiar la gracia con algo más. ¿Me están escuchando? Lo que está pasando en el libro de Judas, en ese tiempo, volvemos a Judas, es que las personas sustituían la gracia de Dios. Para que sustituyas, debes quitarla. Debes quitarla, debes atacar a cualquiera que la predique y hacer que suene como herejía, cuando de hecho lo que tú traes es herejía. Dios dice, no permitiré eso. Dejaré que la persona caiga bajo maldición para que todo en su ministerio se detenga. No sé ustedes, pero quiero decir, vaya, no quiero estar ahí. ¿Sí? ¿Y saben por qué? Porque Dios ama a su rebaño. Dios ama a su pueblo. Iglesia, les diré esto. Al final, no son las personas que tratan con el pastor.
Lo que es severo es Dios. Y las cartas a las 7 iglesias no son para la persona común. Es para los ángelos de la iglesia. Ángelos de la iglesia es el mensajero de la iglesia. Se refiere al pastor principal, al pastor de la iglesia. Dios le hablaba al pastor. La reprensión es para el pastor. ¿Pueden entender ahora por qué las epístolas pastorales, como Primera y Segunda de Timoteo, son cartas pastorales? Para un pastor, Timoteo. Igual que Tito es un pastor. Solo en estas cartas se encuentran, ¿sí? Gracia. En general dice gracia y paz, ¿cierto? Pero dice gracia, misericordia y paz. Misericordia, ¿por qué? El pastor la necesita más porque sabe más. ¿Están escuchando? No crean que es algo fácil ser pastor. Debes asegurarte de predicar lo correcto. ¿Amén? Así que vamos a cerrar. Y niegan al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Cualquier cosa que hagan cuando reemplazan la gracia de Dios, adivinen. Jesús pierde su lugar central. Ellos niegan a Jesucristo. Ahora, el evangelio que hemos predicado, déjenme preguntarles, ¿dice que Jesús es la pieza central o hace a un lado a Jesús? Pieza central, ¿cierto? Muchos aún escriben canciones. Cuando se predica la gracia, Jesús toma el lugar central. Siempre que prediques la gracia, al final todos querrán adorar a Jesús. ¿Quién tiene la gloria? Jesús. Amén. Pero esas personas, al reemplazar la gracia de Dios, enseñan a negar a Jesús. ¿Cuántos sermones han oído donde casi no se habla de Jesús? Son de esfuerzo humano, el desempeño del hombre, lo que debes hacer. 7, 8 pasos, al final Jesús es negado. Si eso no es suficiente, si continúan, Judas, el único capítulo, ¿cierto? Bajan al versículo 11. Dice, ay de los que siguieron el camino de Caín. El camino de Caín, ¿qué es el camino de Caín? ¿Recuerdan el primer homicidio en la Biblia? Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? ¿Porque Caín no era un adorador? No, ambos eran adoradores, pero uno fue a Dios por las obras de sus manos. Él llevó frutos, vegetales, como si Dios quisiera esas cosas, el producto de sus manos. Él trabajó para producir esas cosas y le llevó a Dios esas cosas. ¿Pero qué quería Dios? Sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuando el hombre lleva un sacrificio sin sangre, en esencia dice, no soy pecador, no necesito sangre para cubrirme, no necesito que el inocente muera por mí, el culpable, no soy culpable. De hecho, por mi propio desempeño, puedo satisfacer tu justicia y tus requerimientos. Eso es lo que dice el camino de Caín. Es religión basada en desempeño. Ahora vean esto, su hermano. ¿Qué llevó él? La Biblia dice que llevó un cordero y mató al cordero y se lo ofreció a Dios como sacrificio. Aquí él decía, soy pecador. Si no matara al cordero, yo moría por mis pecados. Pero puse mis manos sobre el cordero. Mis pecados se transfirieron al cordero. La justicia del cordero fue transferida a mí y murió el cordero. Me voy bendecido, voy libre. Ahora, la Biblia dice que Dios le dio favor a Abel, tanto que Caín se puso celoso de Abel y mató a su hermano. El primer asesinato en la Biblia fue un asesinato religioso. Alguien que creía ser justo por su desempeño mató a alguien que es justo por fe. Dios dice, ciertos hombres que vienen a la iglesia se han ido por el camino de Caín. ¿Qué significa? Están regresando el desempeño humano, las obras humanas, el producto de tus manos. No más enfoque en la sangre y el cordero. Ese es el camino de Caín. Número 2. Por ganar dinero, se entregaron al error de Balaam. El error de Balaam. ¿Quién es Balaam? Balaam era un profeta del Antiguo Testamento. ¿Lo recuerdan? Tengo un sermón sobre Balaam. El rey Balac, el rey de Moab, tenía miedo de los hijos de Israel guiados por Moisés y Josué que pasarían por su tierra y dijo, voy a contratar a un brujo profesional, un hechicero profesional, que también era como un profeta, pero es un profeta a medias. Balaam, el rey Balac, contrató al profeta Balaam,
Porque Balaam tenía la reputación de que si maldecía a alguien le pasaban cosas malas a esa persona. Suena a brujería, pero en fin, trajo a Balaam y le dijo a Balaam que maldijera al pueblo de Dios cuando iban pasando por esa tierra. Y cuando intentó maldecirlos, Dios cambió la boca de Balaam y de su boca salieron bendiciones. Él bendijo al pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios te bendice, no puedes ser maldecido. Escuchen, si alguien quiere quitarte esa certeza, ellos serán maldecidos. ¿Entienden? En serio, ni un hechicero, ni una bruja, ni nadie puede hechizarte para ponerte en maldición. Porque a los que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Eres bendecido, la maldición rebotaría. ¿Están escuchando? ¿Y saben por qué Balaam quería hacerlo, ese profeta? Porque Balac le dio dinero. Y lo triste es que el error de Balaam su error fue pensar que el pueblo de Dios, los bendecidos por Dios, sean maldecidos por Dios. ¿Y saben que hay quienes enseñan que el cristiano está bajo maldición? El cristiano tiene maldiciones generacionales y muchas veces lo hacen por ganancias. Les diré algo. ¿Por qué se hacen ganancias? Porque si inspiras seguridad, ¿sí? Darán por la disposición de su corazón. Ellos saben que si no dan, no significa que una maldición vendrá. Es una oportunidad de dar, de poder participar. ¿De acuerdo? Pero si lo que se enseña, sí, es que llevas una maldición y yo puedo romperla. Adivinen, seguirán viniendo a mí. Y yo la romperé, en general por dinero. Y una cosa que deben recordar es esta, ¿sí? Que ningún ministro, ninguno, debe aconsejar por dinero. ¿Sí? Está el diezmo y la ofrenda en la iglesia. Es el sistema de Dios para prosperarte. Pero que nunca nadie diga, antes de orar por tu hijo, creo que si envías $1,000 a mi ministerio, tu hijo recibirá sanidad. Escuchen, no puedes merecer sanidad para tu hijo. Tu hijo sanará porque hace 2000 años cortaron llagas en la carne de nuestro Salvador. Él sangró, Él clamó y Él pagó por tu sanidad, porque por sus llagas somos sanados. El error de Balaam es hacer esto, porque los que creen en maldiciones generacionales han notado que nunca están muy seguros de si ya se rompió. Cada vez que un ministro las menciona, ellos se paran. Todavía van. No hay seguridad. Mi Biblia dice que Jesús, lo último que hizo en la cruz, antes de gritar, "consumado es", Él pidió, gritó, "tengo sed". Le dieron vinagre. Si leen en el Antiguo Testamento, antes de que Dios dijera, "haré un nuevo pacto", en el mismo capítulo, la Biblia dice que llegaría un tiempo donde ellos ya no dirían, "los padres tomarán vinagre y los dientes de los hijos se dañarán". En otras palabras, el crimen del padre lo pagará el hijo. Ya no más. Dice, porque harán un nuevo pacto. Y lo último que Jesús hizo antes de gritar, "consumado", fue que recibió vinagre. Él tomó la maldición generacional, que tú y yo debíamos. ¿Y saben qué? Todo fue consumado. Consumado. Ya no están bajo una maldición generacional. ¿De acuerdo? No están bajo una maldición generacional. "Oh, Pastor Prince, me dan miedo los truenos. Y he notado que mi hijo también. Mi hijo ahora tiene 12 años y le teme a los truenos". Estudios recientes muestran que cuando los niños son pequeños, ¿de dónde viene su miedo a los truenos? Mi esposa leía este artículo. Dijo que al ver la reacción del padre, la reacción de la madre, "truenos, oh", y el niño aprende, "oh, truenos", aterrador. Muchos temores son aprendidos de los padres. No es una maldición generacional. Ellos temen lo que tú, porque han observado. ¿A qué le temes? Aprenden cosas. Por ejemplo, si se caen y dices, "vamos, vamos, levántate, eres un niño fuerte". Ellos aprenden, ¿cierto? El pastor Benjamín me dijo que su hijo, el menor, Asher, se caía y miraba a sus padres antes de llorar. Si decían, "tranquilo, está bien", si decían, "¿estás bien?", "sí", y lloraba. Aprendieron que si tenías miedo por ellos, entonces era algo que ellos debían temer también. Pero verán, los niños aprenden los temores de nosotros. Incluso si no es nada, es la batería de Dios.
Un ángel de Dios, los ángeles de Dios tocando los tambores. ¿Cierto? ¡Boom! Aprenden los temores de nosotros. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. La vida es muy peligrosa. Cuidado, lleno de peligros. Dicen que la ciencia médica dice que los bebés nacen con solo dos temores. Temor a caerse y temor a ruidos fuertes. Solo dos. El resto son aprendidos. Si estás preocupado por un examen y se dan cuenta de tu preocupación, ellos se preocuparán por el examen. Si estás estresado por el examen, ellos también se estresarán. Estoy entrando en terreno santo ahora. La educación. Ok, voy a cerrar con esto. Vamos a la última frase. Ellos perecieron en la rebelión de Coré. ¿Quién es Coré? Coré es una estrella de cine muy conocida de Corea. No, claro que no, no. Claro que no, ¿ok? Coré es un personaje que instigó una insurrección contra Moisés y contra Aarón, el sumo sacerdote, porque estaba celoso de Aarón. Dios puso a Aarón como el primer sumo sacerdote de Israel. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Entonces, ¿saben qué? ¿Saben qué dijo Coré? Él y su grupo fueron con Moisés y Aarón y dijeron, ¿por qué exaltas a Aarón sobre nosotros? ¿Quién es Aarón? Todos somos santos. No necesitamos a Aarón. Luego Moisés dijo, muy bien, no necesitan a Aarón. Veamos, ¿a quién elige Dios? Moisés les dijo, mañana todos tomen su incienso. Incienso significa que tomas fuego, sale el humo. Ahora, vean esto, si alguien no es elegido por Dios, si ofrecen incienso que se llama fuego extraño, ¡bang!, morirán. Si lo ofrecen y no son sacerdotes, morirán. Y al día siguiente, Coré y otros ofrecieron incienso. ¡Bang! Fuego salió del cielo, quedaron rostizados, como pollos, crujientes y secos. ¿Por qué algunas personas están tan cansadas, están tan agotadas? Siempre hablan de estar agotadas, porque nunca predican del sumo sacerdote. No ven la necesidad de un sumo sacerdote. Este ministerio ha predicado mucho sobre el sumo sacerdote. Vemos nuestra necesidad del sumo sacerdote. Decir que no necesitas al sumo sacerdote es decir, como soy, así soy en este mundo. Pero aquí, los de New Creation Church, decimos, como nuestro sumo sacerdote es, así somos en este mundo. En los últimos días, la rebelión de Coré hará que muchos perezcan, es decir, irán por los caminos de Caín. La enseñanza de las obras del hombre serán exaltadas en los últimos días. Número 2, el error de Balaam es creer que el pueblo de Dios puede ser justo y mañana impío. Pueden ser bendecidos y mañana bajo maldición. Ese es el error de Balaam. Luego la rebelión de Coré, rebelarse contra el hecho de que todos son pecadores y necesitan que Jesucristo sea su mediador, que sea su sumo sacerdote. No necesitamos a Jesús. Somos nuestros sumos sacerdotes por nuestro desempeño. Y el resultado es que serás quemado. Amén. Así que pregúntate, ¿el evangelio que escuchas desde este púlpito es lo opuesto al camino de Caín? ¿Es lo opuesto al error de Balaam? ¿Es lo opuesto a la rebelión de Coré? A las pruebas me remito. Iglesia, el mensaje de gracia pone de nuevo a Jesús en el centro. El mensaje de gracia exalta a Jesús y nada al hombre. ¿Qué va a pasar en los últimos días? Si oyeran un sermón, a veces casi no hablan de Jesús. Solo sobre lo que hay que hacer. 7 pasos, 8 pasos. El hombre es magnificado. El camino de Caín es magnificado. Iglesia, en verdad lo siento. El mundo en que viven no es perfecto. Queremos mejorar el mundo. Dios puso una cruz como en los árboles, que les pusieron una cruz de color rojo. ¿Qué significa eso? Terminado. Será cortado. ¿Cierto? Hay una gran cruz en esta tierra. Ha caído. No tiene caso hablar de que se derriten glaciares y todo eso. Claro, es un mundo caído. Aún está inclinado. Antes no estaba así, estaba derecho. Antes del tiempo del diluvio, es una tierra caída. El hombre ha caído. El hombre quiere mejorar conociéndose a sí mismo. Un día llegarán a la cima de la realización del hombre. ¿Sí? El hombre ha caído.
La única respuesta es el Evangelio. Y un día, por el Evangelio, habrá un cielo nuevo. Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no habrá contaminación, nada más que destruya. El león y el cordero jugarán juntos. La Biblia dice eso. El león y el cordero andarán juntos. No habrá nada en Santo Monte que lastime o destruya. Jesucristo vendrá de nuevo. Es mejor que te des cuenta de eso y no te dejes atraer con mentiras del mundo de que podemos mejorar esto, mejorar la raza humana, mejorar esto. No, has pensado que las naciones comenzarán a ser más cultas, más civilizadas. Están empeorando. No es por hablar mal, solo quiero decir que la humanidad es humanidad, humanidad, humanidad. Necesitan el Evangelio. Tu colega necesita el Evangelio. Ese hombre rico de ahí, deja de envidiarlo, necesita el Evangelio. Amén. Cualquier líder de cualquier nivel necesita el Evangelio. El hombre está perdido por completo. Y todos se enfrentan el lugar donde los gusanos comerán su cuerpo. Pero Dios no quiera que vayan a un lugar donde los gusanos no mueren. Y es real, Jesús habló del infierno más que cualquier otra persona. Y Él es un Salvador. Él nos ama. No comprometamos el Evangelio. El Evangelio de la gracia llegó. Ya está pagado con un alto precio. Iglesia, den a Jesús la alabanza y la gloria. Amén. Inclinen la cabeza, cierren sus ojos en todo este lugar y también en los cuartos adjuntos. Primero, quiero decirles a todos ustedes, los que están aquí ahora y nunca han tomado la decisión de poner su confianza total en el Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Amigo, no hay otro nombre bajo el cielo, dado entre los hombres, por quien seamos salvados. No hay otro nombre. No hay otro nombre, salvo el nombre de Jesús. Y amigo, lo que hagas con Jesús es lo que Dios hará contigo. Si lo rechazas, Dios te rechaza. Si lo honras, Dios te honra. Si lo exaltas, Dios te exaltará. Lo aceptas, Dios te acepta. Y a través de ese hombre, Jesucristo, te predican el perdón de pecados. De forma sin condiciones. No tienes que hacer nada, salvo creer que Jesús lo hizo todo. Que en la cruz hubo una transferencia. Dios tomó tus pecados y los puso en Cristo. Dios tomó la justicia de Cristo y la puso a tu cuenta. Si lo crees. Así como las cosas buenas no te hacen justo, Jesús no pecó para volverse pecado en la cruz. Pero hoy, porque Jesús se volvió pecado en la cruz con tus pecados, tú puedes volverte justo con su justicia. Si tú lo crees, ahí donde estés, di, Pastor Prince, ora por mí. Quiero el regalo de la justicia. Y sé que no es por mis propias obras, renuncio a mis obras. Echo fuera mis obras diarias y pongo mi confianza en Cristo, y solo en Cristo para mi salvación. Ora por mí. Si tú lo crees, donde sea que estés, repite esta oración desde tu corazón. Ahora di, Padre Celestial, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, quien murió en la cruz por todos mis pecados, y porque su sangre es eterna, soy perdonado de todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Y tú lo resucitaste de los muertos. Él está vivo hoy y vendrá de nuevo para llevarme a casa, a la felicidad perfecta. Creo, Padre, que soy muy bendecido, muy favorecido y profundamente amado, perdonado por completo, en el nombre de Jesús. Y todas las personas digan, amén. Si te identificas donde sea que estés y repetiste esa oración, quiero anunciarte con gusto que las cosas viejas en tu vida pasaron. Todas las cosas son hechas nuevas. Ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres un hijo de Dios. ¿No es maravilloso? Cuando Dios te ve, Dios verá siempre desde ahora con favor, con aceptación. Él te ha puesto en su Hijo amado. Y así es como Dios te ve en su amado Cristo, para siempre. Buenas noticias. Eso es el Evangelio. Son buenas noticias. Gracias Dios que tenemos buenas noticias de nuevo. Gloria a Dios. Levanten las manos en todo lugar y donde sea que nos estén viendo. La siguiente semana, estoy tan emocionado por la semana, porque una doble bendición está sobre ti. La siguiente semana, el Señor mismo te bendecirá.
Te bendigo con las bendiciones del Padre Abraham y las bendiciones de Deuteronomio 28. El Señor mismo te guarde, te preserve y te proteja y a tu familia toda la semana del temor repentino, de maldad repentina, de todos los poderes de la oscuridad, de cada enfermedad, de todo contagio. El Señor mismo te proteja del maligno por su propia sangre. El Señor haga que su rostro brille sobre ti y sea favorable hacia ti. Que andes en el favor sobrenatural de Dios a donde sea que vayas. El favor de Dios va delante de ti y te prepara el camino. El Señor mismo levante su rostro sobre cada familia que escucha mi voz y te dé a ti y a los tuyos su shalom, su paz. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Y todas las personas dicen, amén. Dios te bendiga.